Los que se oyen no son de aguacero, sino que son cohetes porque es la fiesta del barrio aquí en el pueblo. Entonces, mañana es el día de San Martín y por eso estamos de fiesta desde el domingo a estas fechas. Todavía han sido kilos y kilos de pólvora, de cohetes, de música, de banda de pueblo, no banda de narcos, o de música de narcos. ¿No? Bueno, voy a, una vez entro, mija. Sí. María Islas, un abrazo. Tienen la canción de lo del... Saludos, maestro. Saludos, María. ¡Ah! Bueno. Ay, estas viboritas que se abren y se cierran, las hicimos Quetzal y yo, cuando ella tenía 6 años, me ayudó a hacer la portada para Mosaico de Turquesas. Y este muchacho argentino, Eduardo, no me acuerdo su apellido, que para su página Tonalama, las utilizó y les puso este movimiento. Dice, conócete a ti mismo con la sabiduría de nuestros abuelos aztecas. No me gusta usarlo azteca porque lo limitan nada más a Aztlán, sino que hay un mundo afuera de Aztlán y todo el mundo le dice a los aztecas, a los que nunca quisieron llamarse aztecas, que fueron los mexicas tenochcas. Por eso se cambiaron el nombre. Bueno, pues seguimos con la energía vital y el tono del sol, que es lo que estábamos viendo la semana pasada. Y precisamente porque todo lo que hay en la naturaleza ya vimos que está lleno de vitalidad, vivificándose por medio de la energía vital y el tono del sol. La energía vital la energía es vibración, ondulación, que está simbolizada en el término coatl. Y vital, pues es la hermosura de la vida, la hermosura de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y que en el náhuatl de mi pueblo se dice Quetzaldi o Quetzaltic. Entonces, Quetzalcoatl, y para mí significa energía vital. La ciencia de los Quetzalcoatl es la que estudia la energía vital, todo lo que tiene vida en la naturaleza. Y todo lo que tiene vida en la naturaleza está alimentado por el tono del sol. Tonatiuh es el generador de los ciclos en la naturaleza, con el tona. Ya lo hemos estado viendo y repitiendo para que no haya problemas de comprensión con todo lo oficial, que ni siquiera se dan cuenta de lo que es el tona. Y el tonali lo traducen como alma, como espíritu, como destino o como signo de día. Es todo eso, pero no lo saben utilizar en el contexto que se debe hacer. O sea, el tono del sol es lo que vivifica todo lo existente. Dice, la recurrencia de los ciclos, la energía vital, o sea, Quetzalcóatl, genera el tono solar que vivifica la continuidad de las especies. Reconocida por medio de la ciencia ancestral que estudiaba y buscaba constantemente la comprobación en todas las eventualidades constantemente recurrentes. Efectivamente, todo es recurrente. Todos los ciclos de vitalidad, todos los ciclos de renovación, todo tiene un principio y un término y luego vuelve a tener un principio y un término. Y todo y será así por los siglos de los siglos. Entonces, y todo lo genera en la naturaleza la acción del tono del sol. Es tan sencillo entenderlo esto a través de los conceptos naturales. Yo no sé por qué lo ocultan o lo revuelven en mitologías. Como que les es más fácil explicar todo por medio de mitos y además se apegan a los mitos como si fueran, que además parecen ser cuentos para niños.
narraciones para que los niños fueran entendiendo poco a poco la profundidad de los conceptos, pero que no es precisamente el concepto en sí como una ciencia, como un conocimiento. Del tono del sol, a ver, perdón, es que este cintillo no. El sol y el tono del sol se desprenden de la energía vital. Recuerden ustedes que la semana pasada hice la división de lo que era la parte de Tezcatlipoca y la parte de Quetzalcóatl, utilizando como esquema el círculo que tiene lo que le llaman la pila de los soles, que nosotros preferimos llamarle disco ciclográfico, porque ni es del sol, no es piedra del sol, no tiene nada más conocimiento del sol, ni la cara es la del sol, sino que es todo un libro de matemática, de astronomía, de historia de la humanidad, con las eras, las 4 eras que tiene, y todo desde el centro de apreciación de la conciencia de cualquier ser humano. Todo está sucediendo alrededor de nosotros en forma circular, porque es cierto, si nos subimos al árbol más alto o a la torre más alta o a la casa más alta, nuestro horizonte va a ser circular y estamos nosotros, cada uno de nosotros estamos en el centro de nuestro propio universo individual. Entonces la parte que puse más sombreada, le puse Tezcatlipoca. Y a la parte que está llena de vitalidad y de verdor, le puse Quetzalcóatl. Y en el centro pusimos el esquema del Semilwitz, del día completo. Entonces la parte que le da luminosidad a la naturaleza es la que puse del lado de Quetzalcóatl. Y la parte no, de la oscuridad no está en Tezcatlipoca, no es porque sea oscuro Tezcatlipoca, porque además está dividido en el oscuro, el colorado, el azul y Quetzalcóatl, que es el Tezcatlipoca blanco, sino porque como tiene que ver más con las profundidades de la mente humana, no es algo que podamos estar utilizando y sopesando y manejando todos como seres humanos. Va a haber personas que nacen para eso, va a haber personas que su despertar es ya desde que nacen, y otras que por más que luchemos por despertar esos sensores, nos cuesta mucho más trabajo. Está bien, Tezcatlipoca es esta parte que por sí misma es muy importante y la parte que estamos viendo en este momento a través de estos conceptos es la parte que tiene vitalidad, que entendemos mucho mejor, aunque la energía solar está actuando también en la noche porque la dejó y al otro día se vuelve a renovar y vuelve a quedar para el día y la noche. El estudio, a ver, Tonatiuh es el Tezcatlipoca, Tezuki, azul, por medio de Huitzilopochtli, que es la representación del sol naciente. Ya, el sol naciente. ¿Y por qué pertenece a Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca Sol? Bueno, ¿por qué? Porque está activando neuronas que tienen que ver con los despertares, neuronas que tienen que ver con la capacidad de decisión y neuronas que tienen que ver con la fuerza de voluntad. El estudio de estos temas, recordemos, desde la primera clase de este bloque, lo iniciamos con Huitzilopochtli, porque con todas las variantes que encontramos en la primera clase, es uno de los casos en donde pudimos abordar distintas facetas de un mismo concepto, en el que se mezclan las acciones desde un nivel humano. El nivel humano lo vimos en el caso de los guías, que en la mayoría de las crónicas del siglo XVI dicen que es el dios Huitzilopochtli, como el Jehová que guía a Moisés, que es el dios Huitzilopochtli que los lleva hasta la tierra prometida. Pero en realidad, al releer las crónicas, vimos que son muchos personajes y que desde el primero, ya en camino, lo nombran Huitzilopochtli, se llama Mexihuitziton. Y vimos también a través de la crónica de Alvarado Tesosomo y de los anales de Tlatelolco y de Cristóbal del Castillo y de los anales de Cautitlán, que fueron muchos los guías, todos con el común denominador y además con nombre propio, y vimos sus nombres propios de cada uno de ellos.
Cuautlequisqui aparece en 3 ocasiones, fueron 3 Cuautlequisquis los que estuvieron presentes en la migración, y una mujer de Huitzilopochtli que se llamaba Tecuquilama. Entonces, ¿por qué nos ocultan eso o por qué no lo han entendido? No lo sé. Pero no fue el Dios que llevaba a su pueblo prometido a ninguna tierra prometida y que iban a encontrar una víbora devorando una serpiente y todo ese bonito cuento para niños, pero que dista mucho del aspecto astronómico, sobre todo, en donde el águila es el sol en el cenit, el sol al mediodía, en el momento que se activa el subsuelo y pueden ver el fenómeno de luminosidad por segundos y dicen aquí es en donde nos vamos a edificar la ciudad. Entonces, en el aspecto humano vimos que hay muchísimos seres humanos, Huitzilopochtli. Entonces, eso lo vamos a aplicar también a los Quetzalcóatl, a los Tezcatlipoca y a todos. Vamos a encontrar una gran cantidad de personas de alto conocimiento y que no son deidades, simplemente son quienes detentan una enseñanza, una comprensión y una sabiduría que son los que guían a su pueblo. El estrato astronómico de Huitzilopochtli lo vimos en el caso de que es el que va haciendo desaparecer a la luna hasta que la desaparece y ella se vuelve a llenar y la vuelve a hacer desaparecer y se vuelve a llenar. Y que lo compensa la narración con decir que Huitzilopochtli con su poderosa arma destroza a todas las estrellas. Claro, hasta que al salir del sol pues se desaparecen las estrellas, sus hermanos. Y a la luna, pues porque poco a poco, en 28 días, él hace desaparecer y ella se vuelve a llenar. Y todo es natural, sin toda esa mitología de sacrificios bueno, disculpo a los que crearon esto, porque en primer lugar, pues venían del santo sacrificio de la misa o de los sacrificios que habían contemplado precisamente en esa Europa medieval de la cual procedía. Otro nivel más complejo que tiene relación con la cosmogonía, que se funden en un nivel global con el astronómico y el humano, tiene relación desde las actitudes humanas en cuanto a la decisión y a la voluntad para actuar. Y además la actividad y el constante movimiento que existe en la materia y en todo lo que es viviente en la naturaleza. Entonces, este fue el Tezcatlipoca azul que vimos en la primera sesión. Y luego, los que se producen por medio del tonal del sol. Vimos el caso de Pilsintecuhtli y Xochiquetzal, que se juntan y nace Centeo Xochipilli, y de Xochipilli sale Macuilxochitl. Y el caso de Chantico, lo vamos a ver posteriormente, vimos una parte, la vamos a ver después, porque es el calor femenino que existe en la casa y que hace la cohesión entre los hijos, los miembros, entre todos los miembros, como la cohesión que tienen las 3 piedras que resguardan el fogón. Tonatiuh reciben distintos nombres según su función en la naturaleza que emana en forma directa del sol, porque Pilsintecuhtli es el que le da el color a la naturaleza con la luz del sol. Centeotl es el principio generador femenino y masculino que produce todas las plantas comestibles. Xochipilli tiene que ver con esa función del sol sobre los vegetales y que tiene que ver con las plantas comestibles, medicinales, plantas de ornato e incluso las plantas psicotrópicas. Y Macuilxochitl es esa función solar que actúa sobre los seres humanos por medio del desarrollo corporal, los deportes, la danza, los cantos, las representaciones, la música, etcétera, etcétera. Todo el aspecto en donde se desarrolla el físico y además es un desarrollo lúdico, porque hace que el ser humano, quienes son los Macuilxochitl, tengan que ver incluso hasta con la educación. Xochiquetzalli, la vamos a empezar a ver ahora como tal, tiene que ver con todo el aspecto femenino, en todo lo femenino que existe en la naturaleza. Y Chantico, voy a repetir, es el calor, la que está dentro de Chantli, que es el Chante, es en donde nosotros moramos, en donde nosotros vivimos.
Y luego, sí, sí, Tonatiuh, en dos aspectos de un mismo astro, el cual actualmente le llamamos con el nombre de Venus, que es el nombre de una diosa griega, y que le voy a tener que llamarlo así cuando hagamos los cálculos, porque decir Tlaixcalpantecursi no es problema, pero yo creo que para captarlo mejor, voy a decir el planeta Venus. Entonces, este nombre de Venus femenino de una diosa griega en realidad es masculino y femenino en el pensamiento de nuestros ancestros. Aquí se llamaba el principal Tecuhtli, el principal de la casa de la luz, que es Tlahuizcalpan, como el lucero de la mañana. O sea, Tlahuizcalpan Tecuhtli. Y su complemento era Xolotl, el lucero de la tarde. Entonces vamos a tener una parte importantísima de entender los aspectos astronómicos y matemáticos de Tlahuizcalpantecutli y de Xolotl con relación a los movimientos de la luna y con relación a Tonatiuh el Sol, porque es precisamente del juego matemático astronómico entre estos tres cuerpos, con la Tierra, sobre la Tierra, actuando sobre la naturaleza, que se originan las cuentas calendáricas. Y yo no estoy de acuerdo en que las fuentes digan que tenían un calendario en Texcoco, otro en Tlatelolco, otro en Tenochtitlan, si es la naturaleza la que nos está dando estas pautas y que además no tenían por qué, si no fuera así, no tenían por qué coincidir con aspectos del calendario purépecha, digan lo que digan los representantes de los 11 pueblos de la Ribera, porque y con la relación de Michoacán, nos coincide también el 11 y el 12 de marzo, y no el 2 de febrero, que les impuso un sacerdote de apellido García, porque era el 2 de la Candelaria, pues le convenía por la pensión de la semilla. Y el otro caso también coincide plenamente con la cuenta calendárica de la zona del Istmo de Tehuantepec, que también sus Nemonteni, y hemos consultado ya varias narraciones, varios libros, varios escritos. Los Nemonteni eran entre el 5 y el 11 de marzo, o sea, entre el 26 y el 1 de marzo, julianos. Hay deudos grandes de que el que nota ese desfase de un día y no se dio cuenta que era porque recoge los datos en un año que sí nos detecta. Entonces, su complemento de Tlahuizcalpantecutli es Xolotl, el lucero de la tarde. Y luego, además de Tlahuizcalpantecutli y de Xolotl, que los contemplamos y recibimos energía, tenemos el caso de Mestli, la luna, que la vimos la semana pasada, que también refleja el tono del sol, activando importantes consecuencias sensoriales en los seres vivos, no solamente en los seres humanos, está activando todos los líquidos de las plantas, de todo lo que tenga líquidos en la naturaleza, pero además está llevando una pauta importantísima para todos los seres hembras que son los que van a dar la continuidad de las especies. Por ejemplo, aquí tengo un árbol que me dicen que es macho, no que es hembra, pero que necesita un árbol macho cerca para que las abejas hagan el juego de la fecundación. Entonces, todos los seres hembras tienen que ver con el tono del sol a través del reflejo de Mestli la luna, y también Mestli la luna actuando en la luna llena en nuestra mente, pues nos hace ser más creativos o más alocados, etcétera, etcétera, según como sea cada uno de nosotros. Les digo. Y luego Tonatiuh como consecuencia del tono del sol, produce a Tlaloc y a Ejecatl.
Entonces, como funciones resultantes de en consecuencia de su fuerza, en consecuencia del calor que choca, produce el viento al chocar con una masa de aire frío, el que hace que se evaporen las nubes, el agua, se formen las nubes y caiga la lluvia, en un constante reciclaje, constante que produce el licor de la tierra, Tlali y Oxli. Tlalo, literalmente sería el licor que bebe la tierra. Y Ejecat, el viento, lo vamos a ver, que se produce cuando chocan una masa de aire frío con otra masa de aire caliente y se hace una colisión, una pequeña colisión que vemos a veces hasta en el patio de nuestras casas, cuando entra una masa de aire frío con una de aire tibiecito que está dentro y se forman remolinos en el patio de la casa. Imaginen ustedes esto en grandes extensiones como es el mar o como son los desiertos o la tierra firme que se hacen tornados, huracanes, etc. Y es Tonatio el que lo está produciendo por medio del licor de la tierra y por medio de Hecat. El Hecat viene de Ihid. Ihid quiere decir aire en movimiento, que es el viento, y ese es el Hecat. Y de ahí viene el Ijiot o Ejiyot, que es el aliento de la vida, el que insufla, según las leyendas, el cual le sopla a los recién nacidos en el momento que dan el primer llorido y dan el primer paso en la vida misma. Pues son funciones resultantes en consecuencia. Mestli y Tlahuizcalpantecutli, miren ustedes. Mestli con el larga es la luna. Ya vimos que Mestli con el corta es una pierna, son las piernas. Entonces, el caso de la luna en sus varias facetas ya lo tocamos, así que ahora comenzaremos con la importancia del lucero de la mañana y de la tarde y su influencia en varias direcciones relacionadas con los ciclos calendáricos que se forman por la recurrencia y cambios en la naturaleza de Tonatiuh, el Sol, y de Tlahuizcalpantecutli y de Xolos, complementándose las cuentas calendáricas con las fases de Mestli y su influencia en todos los seres femeninos de la naturaleza. Es interesante ya como observadores, incluso lo podemos ver hasta los que viven en pueblos grandes o en las grandes ciudades, lo que pasa, por ejemplo, en los parques, en los jardines. Ahí se nota precisamente el cambio, los cambios que va habiendo en la naturaleza a consecuencia precisamente de los arcos en los cuales se está moviendo el sol. Entre más al norte vivimos del Ecuador, los arcos se van siendo con ángulos un poco más cerrados y más altos. Y se van haciendo verticales y en el Ecuador coinciden los solsticios con lo que le llaman, ahí sí hay verdaderos equinoccios, porque es precisamente ese momento en que se juntan estos fenómenos de alineación en el cielo. Y luego también vemos en la naturaleza cómo de repente todo se llena de verdor, de verdor, de verdor, y llueve, y llueve, y llueve, y todo es verde, y todo es fértil, y todo es floreciente, hasta que empieza a secarse, y entonces la época de los frutos se ven precisamente en la segunda mitad del año, ya en Xocolhuetzi, entre Tlazochimaco y Xocolhuetzi, que es cuando vimos la semana pasada, que se recordaba a los muertos pequeños, 20 días, y a los muertos grandes, y que ahora coinciden entre agosto y septiembre, esos 40 días. Pero de todas maneras, en la naturaleza lo estamos viviendo, lo estamos contemplando, vemos cómo se van secando las hojas de los árboles, cómo se caen, cómo los cerros antes verdes se van haciendo de un color dorado hasta que se hacen cafecitos y la tierra, como ya no llueve, se agrieta, cambia de piel a tierra, se cae esa piel llena de verdor y queda la tierra seca. Al revés del cambio que tuvo en Tlacaxipehualistli, en donde precisamente se despelleja. Xipegua es despellejarse. E incluso la gente, Tlacat,
también debe cambiar, también debe despellejarse sobre todo de la conciencia, de su conciencia. Y si la naturaleza está cambiando, pues tenemos que cambiar también nosotros. Entonces son los dos cambios que ahora los ubicamos en primavera y en otoño, en Miguel Europea, pero en realidad son placas Pervalistri y Xocolhuetzi, Tlaquechimaco Xocolhuetzi. Precisamente en Oxpanistli es cuando empieza a hacer mucho aire, Hispana es barrer o Hispana es barrer el camino. Oxpanistli es cuando los caminos quedan limpiecitos, porque empiezan a soplar. Ya, empiezan a soplar los vientos y van dejando las veredas, los senderos limpiecitos, limpiecitos. Entonces, ¿qué pasa con Tlahuizcalpantecutli, el principal de la Casa de la Luz? El nombre se compone de Tlahuiz, que quiere decir alumbrar, Cali, el recinto o casa, y pan encima o sobre de. Entonces sería sobre, Calpan es sobre la casa de la luz, en la casa de la luz. Y el Tecujli es de principalidad. Recuerden ustedes que no, Tecujli no quiere decir varón, o Quichtli quiere decir varón, y sigo a mujer. No sé por qué en el ámbito de los diccionarios y vocabularios lo confundieron, y eso origina que todos los estudiosos que consultan sus fuentes cometan ese error muy grave. Tecujli es un término de principalidad, porque hasta Ilama Tecujli, que es la gran señora sabia, la que teje sus espirales con las manos, es Tecujli y es mujer. Entonces, Oquichtli es varón y Sigua es mujer. Entonces aquí lo vemos. Se oyen los cohetes, están, la tronadera ya fue muy fuerte. Bueno, aquí está Tlahuizcalpantecutli, me parece que es del códice la UDLO, y lo vemos con su cabellera dorada, porque es la luz del sol la que está reflejando. Y tengan mucho cuidado en los códices prehispánicos. En los códices hispánicos, en algunos sí respetaron esto de ponerles el cuello rubio, porque son derivados de la luz del sol. Por ejemplo, Xochiquetzali siempre es rubia. En algunos casos ya la pintan morenita también, pero en la mayoría de los Amochtli antiguos es rubia, Tonatio es rubio, Chantico es rubia, Tonacasiguas y Tonacatecuti son de pelo güero, no porque sean gringos ni nada. Porque una vez me reclamaba alguno en la mexicanidad que por qué había yo pintado a un personaje así con el pelo güero si era de aquí. Digo, porque son derivados de la energía de la luz del sol, por eso. No, no porque quiera yo discriminar a los morenitos, no tiene nada que ver eso, sino que ellos son derivados del tona, del sol, tona, acatecuti, tona, acasiguas, chalchiclatona, xitlaltona, todos son derivados precisamente del tona del sol. Y los que por consecuencia están reflejando del tona del sol, por ejemplo, Tlahuizcalpantecutli, cuando va delante del sol, pues refleja con mayor fuerza la luz del sol. Hay veces que cuando estamos cerca de la tierra es tan fuerte su resplandor que cuando salíamos del pueblo, pues mis hermanos fueron arrieros muchos años y mis tíos llevaban mercancía de un pueblo a otro. Cuando viajábamos en y veíamos que era tan fuerte la luz de lucero de la mañana que hasta sombra hacíamos en el momento de caminar. Entonces, este es Tlahuizcalpantecutli, el portador de la luz de la aurora, el que va anunciando que el sol ya va a salir. Hay un texto de Milpalta que dice, que habla precisamente de Tlahuizcalpantecutli y que dice, ya termina utilizando un concepto muy europeo, es el heraldo que anuncia que ya viene el padre de la luz, o sea, el sol, el sol. Xolotl es el lucero de la tarde. Es la contraparte del lucero matutino, es su complemento. Resguarda al sol alumbrando la noche.
Emite una luz un tanto diferente a la de la mañana porque el ambiente que atraviesa es caliente. Metafóricamente es el gemelo del lucero de la mañana. En las personas es el acompañante ideal. Es el complemento o apoyo que siempre nos ayuda a salir de las situaciones de riesgo, lo cual se convierte en una cualidad para los seres humanos con una luminosidad que se siente llena de madurez. Ese sería Xolotl en realidad. Y no, ahorita vamos a ver todo lo que dicen de Xolotl, realmente el monstruo, el que quiere decir perro, e incluso el ajolote, la Xolotl, dicen que significa perro del agua. ¿De dónde sacarán todas esas cosas? Bueno, en el caso de luceros de la mañana, su luz atraviesa una capa de atmósfera fría. Entonces el filtro frío hace que nos llegue la luz del lucero de la mañana un tanto azulosa, un tanto, ¿qué les diría? Benévola, suave, eh, y es de menor intensidad que la del sol naciente, que nos activa las neuronas para la capacidad de decisión y la fuerza de voluntad. En cambio, la luz del lucero de la mañana que recibimos activa nuestra creatividad, nuestra sensibilidad para percibir todo lo que es hermoso en la naturaleza. Y Xolotl, su luz, como viene detrás del sol, es el mismo, pero viene detrás del sol, entonces su luz atraviesa una capa de aire cálido, caliente. Entonces, su luz tiende a los amarillos, los naranjas y los rojos. Incluso en la parte central de la República Mexicana se tiene como el color para el Cihuatlampa de color rojo, porque le dicen el rojo lugar del crepúsculo. Y ya hemos visto que cambia para otras latitudes, tienen otros colores para los rumbos. Y pues eso no es malo, simplemente tratar, y cuando vamos a otros lugares, adaptarnos sin discutir, sin nada, sino simplemente con la idea de apoyar, de colaborar, en donde quiera que lleguemos, aunque tengan costumbres diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces, esa luminosidad del lucero de la tarde nos llena de seguridad sobre todo. Así como la otra, la de los solamente nos llena de sensibilidad, la de Xolotl nos llena de seguridad sobre todo, que nos da también cierta madurez. Entonces, Xolotl es el lucero de la tarde y Tlahuizcalpantecutli es el lucero de la mañana. En los dos casos está reflejando la luz del sol. Una antes de que salga el sol y en el otro caso es la del sol de la tarde, que además se va a ver todavía buen rato en el cielo como sol, como el acompañante ideal. El significado más apropiado para su nombre es el Tecuhtli de la Casa de la Luz, la aurora, el de Tlahuizcalpantecutli. En su rostro, en su cara, le dibujan 5 puntos blancos cuando lo vemos de frente, que son pocos los casos, lo vemos de frente, pero podemos deducirlo, porque lo miren ustedes en este otro dibujo de Tlahuizcalpantecutli. No tiene marcado el punto de la nariz, que sí lo tiene en el Códice Borgia. Está 1, 2, 3, uno en la frente, uno en una mejilla, otro en la barbilla, otro en la otra mejilla y otro en la punta de la nariz. Y se vería más o menos como hicimos este dibujo para que tuviéramos una idea de cómo se ven los puntos en el rostro de frente, con un sentido completamente matemático y astronómico. Pero algo interesante, en este dibujo de Jorge Borges tiene rayas en las piernas, en forma muy parecida a la que tienen los guerreros del mural que se destruyó, porque afortunadamente lograron copiarlo, de aquí en Malinalco.
en donde también tiene rayas en las piernas, y como las tiene en Xipetotec en algunos casos, o Mixcoac o Camastli, que todos pertenecen al contexto del Tezcatlipoca rojo. O sea, en ellos está la ciclicidad de los cambios de piel de la tierra. Y que es lo que decía yo hace rato, es cuando está cambiando precisamente la naturaleza. Pero, pues ya en las fuentes llenas de sacrificios dicen que a un esclavo le rayaban toda la piel y que andaba con las tiras eh, colgando y sangrando. Y en otro caso, también en el caso de Xipetotec, que un sacerdote se vestía con la piel de sacrificado y que andaba por los barrios, los calpulis, espantando a la gente. En realidad, ni una cosa es factible ni la otra. Nadie puede andar corriendo con el dolor de las tiras de piel de su cuerpo. Y en el otro caso, nos decía un médico, tengo su nombre en el libro de las sombras, porque lo fuimos a consultar. Él nos decía que eso de los sacrificios humanos, dice, a mí no me importa lo que diga la historia, pero yo soy médico y eso que dicen que hacían no puede ser. Si alguien, si alguien en el mundo, en la historia de la humanidad, hubiera sacado una piel humana enterita, completita, y que otro se la vistiera, el que la vestía no vivía gran rato porque se empieza a contraer la piel y moría automáticamente sin circulación en su cuerpo, sin circulación de sangre en su cuerpo. Esos son cuentos para niños. Eso no lo dijo un médico que fue director del Hospital General. Entonces, pero un día que andábamos en la sierra y llevábamos una de estas imágenes, le preguntamos a un señor, ¿y estas rayas qué quieren decir? Dice, este es el que cambia de piel en la tierra. Pues estas rayas son los surcos que los seres humanos hacemos para sembrar y para que se dé nuestro sustento. Acaba de caer otra vara después de que entonces son los surcos de la tierra, eso que hablan de tantos sacrificios humanos. Y la verdad, que mis respetos para la gente de conocimiento con los cuales hemos platicado muchos, muchos años y que se nos están acabando y que a la gente joven ya no le interesa saber esto, es lo peor. Pero bueno, lo poco o mucho que hayamos recogido nosotros es lo que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, cuando lo vemos antes de que salga el sol, se llama Tlahuizcalpantecú. Y cuando lo vemos, cuando que va detrás del sol, se llama Xolotl como el complemento. Eh, Al voltearlo de frente se aprecia una figura simétrica conocida actualmente como quincunce. No sé quién le pondría quincunce, es muy acertado el nombre, o el Macuili y Wicca Macuili, también le nombran los que hablan mexicano. No sé si ese es su nombre verdadero, pero por lo menos nos da una idea que efectivamente los 5 puntos, que bueno, aquí tiene otro en la 100, demás, es el de la frente, el de la nariz, las mejillas, el de la barba, sería el resultado, la carita de frente que vamos para que tengan idea. Pero esta carita, este esquema de 5 puntos, lo vamos a encontrar desde la épocas muy antiguas, en algunos casos hasta en grabados rupestres, pero sobre todo en lo que le llaman las épocas olmecas, toltecas, etcétera, vamos a encontrar muchísimos aspectos de este juego, y no confundirlo con otros idénticos que tienen que ver con otros contextos que no son el de este planeta luminoso. Vemos algunos ejemplos que lo quieren asociar con él, como por ejemplo este enlace, un signo de Olin teotihuacano, este otro como Reguilete, estos otros también de Teotihuacán, este es completamente de los ricos mayas, este es el del Códice Borbónico, este es el Códice Borgia, ¿no? Y este es el Códice Florentino,
Este es del Códice Borgia y este es del Códice bueno, es lo que le llaman la Cruz de San Andrés. Yo no sé qué tuvo que ver San Andrés con algo que ya era un signo, un emblema, desde antes que naciera el San Andrés. Y todo antropólogo que se respeta y ve este dibujo, es la Cruz de San Andrés. Pues es simplemente un cruce en donde todo converge hacia un centro y proviene de los cuatro rumbos principales del universo. Y luego, bueno, vemos aquí los puntitos, los que podemos medio ver en la cara de perfil, y vemos que los encontramos repetidos en muchísimos discos ciclográficos grabados en piedra. Y es precisamente este cuadrado con 5 puntitos bueno, en las esquinas, ahí están en las esquinas y en el centro, y que no sabíamos ni de qué eran, ni por qué eran, hasta que poco a poco fuimos encontrando el porqué de todo ello. A ver, este otro es una figura en jadeíta, y que incluso nosotros en el Calpulli, bueno, allá en México tenemos una copia que nos dio un escultor que pudo hacer varias, pudo hacer un molde de una copia de alguien que la había mandado a hacer con un escultor muy bueno y que le permitieron trabajar al pie de la vitrina en donde está esta figura en el Museo de Stuttgart en Alemania. No le quisieron abrir la vitrina, ni que lo tocaran, ni que absolutamente. Ya lo habían prestado algunos años antes para que se hiciera un fechamiento del cual el informe que tuvo la experta, la doctora Johanna Broda, nos dice que esta figura fue mandada a hacer entre 1518 y entre 1523, me parece. 8, entre 1523. Entonces, eh, la hicieron justamente en el momento de la invasión. Y ahorita vamos a ver el grabado que tiene precisamente cruzando un disco solar, este personaje que va armado con flechas. No alcanzo a ver qué tiene en la otra mano, pero tenemos una copia nosotros, que creo que ni el Museo de Antropología tiene una copia de esta figura. Ya hemos dado permiso que se hicieran otros moldes y algunas personas más ya la tienen de yeso escultórico. Bueno, aquí vemos, esto sucedió en el 2004 y volvió a suceder en el 2012, en donde, como Venus es mucho más chiquito que la lejanía, entonces no oculta al Sol, es un eclipse realmente, lo que llaman tránsitos de Venus por el disco solar, son eclipses en donde se alinean la Tierra, Venus y el Sol. Entonces, por eso es posible verlo cómo va cruzando, debido a que la órbita de Venus es mucho más grande que la órbita de Mercurio. Los tránsitos de Venus son mucho más raros. De hecho, los eventos que se haya observado desde la invención del telescopio acerca de pasos, de tránsitos de este planeta por el disco solar, ya con el telescopio han sido los de 1631, 8 años después, en 1639, 105 y medio años después, en 1761, 8 años después, en 1769, y luego 121 años y medio en 1874, y luego 8 años después en 1882, no, 82. Bueno, tenemos el del 2004 y 8 años después el del 2012, de los cuales sí nos tocó verlos hace poquitos años. Los tránsitos de Venus solo posibles a principios de diciembre y de junio.
Creo que por aquí hay un error en internet. Ah, Los tránsitos de Venus son solo posibles a principios de diciembre y de junio, cuando los nodos orbitales de este planeta pasan a través del Sol. Entonces, muestran un claro patrón de recurrencia a intervalos de 8, 121 y medio, 8 y 105 y medio años, y luego 8 y 121, y luego 8 y 105 años y medio, y luego 8, siempre, siempre, siempre. Entonces, incluso lo consultamos con la infalible por muchos años y siglos, por lo menos 2 siglos, la Enciclopedia Británica, y tiene precisamente esta recurrencia. La siguiente tabla muestra todos los tránsitos de Venus durante el periodo de 800 años, de 1601 a través del 2400. Y vemos, es este monumento que fue encontrado varios meses después, creo que 2 meses después de que sacaron lo que le llaman la Piedra del Sol, que acababan de sacar también la que le llaman Cuatlicue, y luego encontraron ese también en esa zona que le llaman el portal Mercaderes, me parece, en lo que es ahora el Zócalo de la ciudad. Los tránsitos de Venus tienen un patrón lógico de recurrencia en el monumento cilíndrico conocido como la piedra de Tizo. Es interesante esta piedra porque en todos estos cuadritos hagan de cuenta que están narrando una historia. Parece una historieta, una historia ilustrada, en donde Tizoc, que tiene una pierna convertida en una especie de arma, no tiene el pie, o tiene el glifo acá arriba, que es una pierna enferma. Tizoc está sometiendo a varios personajes, los toma del cabello y en señal de, pues de superioridad, e incluso pues, los gobernantes o las gobernantes de Xochimilco y de Culhuacán son mujeres, para que no nos digan que en la época prehispánica había, porque eso lo dicen mucho los cronistas, que la mujer era sojuzgada por los principales y por los varones. No es cierto. Hubo mujeres gobernantes que están en estas piedras. Con la recurrencia son 121 y medio y luego 8 años. Si fueran cerrados en 121 nada más, sin el medio, no tendría por qué moverse de junio a diciembre el siguiente, de diciembre a junio y de junio a diciembre. Es muy cerca del solsticio de verano y muy cerca del solsticio de invierno. Entonces, 121 y medio y luego a los 8 años. Luego 105 y medio y luego a los 8 años. 121 y medio y luego a los 8 años. Y esto es lo que vimos en junio del 2004 y 8, y en junio del 2012. Y luego el siguiente va a ser, va a ser en el 2117, el próximo. Esta es la cara de la piedra de Tizoc, que por cierto en este esquema no le dibujaron, no dibujaron la canaleta que le hicieron a Cincel para presentarla ante la opinión del rey de España y de todos, que era una piedra de sacrificio donde escurría la sangre, pero rompieron por completo la información astronómica, por eso se ve que no era esa canaleta que le rascaron, no tenía nada que ver con la matemática del grabado. Y si lo hubiera hecho una persona en la época prehispánica, le costaba la vida. Pero vaya, se ve que lo hicieron con cincel y martillo, como esa famosa disculpa de que eran precisamente eh, hay, gente inculta, salvaje, subhumanos, nuestros ancestros. Entonces, otra vez, como los tránsitos de Venus son solo posibles a principios de diciembre y de junio, cuando los nodos orbitales de Venus pasan a través del Sol, al ser su ciclo de 121 y medio y de 5 años, 105 años y medio,
los tránsitos suceden ya sea cerca del solsticio de verano o cerca del solsticio de invierno. Y esta foto también, creo que esta es la del 2012, en donde lo pudimos ver desde México, pasando muy abajo del disco solar. En otras latitudes a lo mejor lo vieron pasar un poco más al centro. Pero lo que se toma en cuenta es esto. En los mitos creados como narraciones, quizá para que lo entendieran los niños, dicen que es el guerrero solar, o sea, bien armado, que se lanza a la hoguera, la hoguera sagrada, vamos a llamarle, al Teotlecuili, algo así, son los anales de Cuautitlán, porque además en algunas de las versiones más actuales dicen que es el guerrero solar que se lanza a la hoguera solar. Pues, si él va a ser el sol, como la leyenda de los soles, ¿cómo va a lanzarse a una hoguera que es el sol? Quizá no se dan cuenta al hacer la narración o la traducción, pero bueno. Pero sí, yo creo más bien es el que es en este planeta que pasa precisamente por la gran hoguera y que se puede ver desde la Tierra con un vidrio ahumado, como pasa por el disco solar. Y todo tiene una explicación sencilla, muy lógica, y no es nada que lo podamos comparar con las mitologías de otras partes. Este es el mismo disco, aquí lo vemos muy bien armado. No sé qué lleva aquí en la mano, pero bueno, parece que es su bolsita, su chiquitini, donde guardaban las cosas importantes, o la manija de un atlas. Y va atravesando un disco solar. Entonces, a lo mejor está recordando que es un evento astronómico que sucede cuando este planeta pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Este hecho es análogo a los eclipses solares causados por la Luna, pero la distancia y el tamaño aparente de este planeta hacen que este solamente pueda verse como un pequeño punto negro que atraviesa la cara visible del Sol. Esto es lo que Su manita izquierda es una serpiente, maestro, una culebrita. Así es cierto, tiene razón, Isca, ya le vi la cabecita, tiene una culebrita, sí es cierto. Bueno, en cambio, los ciclos contenidos en el Quincunce tienen relación y origen en la recurrencia de los ciclos solares y lunares. ¿Por qué? Vean ustedes que incluimos en el calendario de 95, 96. Recuerdo muy bien ese calendario porque pues, en aquel entonces teníamos más ayudantes ahí en el cálculo. Y a la persona que le pedimos que hiciera las tablas, en lugar de apretarle el botoncito donde estaba el de ese año, apretó el del año anterior y no nos dimos cuenta y mandamos todo a la imprenta y los 1000 calendarios no los pudimos vender porque estaban con la cuenta del año anterior. Pero el texto es muy bueno. De todo lo que vamos a ver ahorita en unas 5 páginas y sale de ese texto que tiene que ver precisamente con la recurrencia de los ciclos de este planeta, como el Lucero de la mañana y el Lucero de la tarde, y además con algunos glifos. Por ejemplo, este es un glifo muy antiguo que parece Olmeca, en cambio este es un glifo de los cartuchos mayas, y este es el más reciente, que aparece en los códices mixtecos e incluso la mitad de él aparece en la franja que está alrededor del canto de la piedra de los soles. Este es este mismo, es un libro eh, muy antiguo, muy antiguo. Entonces este es un señor que es un Tlahuizcalpantecutli. Él es un Tlahuizcalpantecutli, o sea, no es un sacerdote del dios Tlahuizcalpantecutli, es un astrónomo que conoce la recurrencia y los efectos que produce en la Tierra el lucero de la mañana, como lucero de la mañana o como lucero de la tarde. Estas eventualidades astronómicas
en relación a Xolotl y a Tlahuizcalpantecutli fueron publicadas en Pensamiento Matemático y Astronómico en el México Precolombino de Guillermo Garcés Contreras del Instituto Politécnico Nacional, que por cierto me tocó dar una plática con él en el Politécnico y me dedicó uno de este libro, y me lo dedicó Guillermo Garcés Contreras, cuando era yo chiquito todavía. En las absurdas mitologías del siglo XVI leemos que Xolotl es el dios siniestro de las monstruosidades y se le representa llevando la joya espiral del viento y los pendientes, bueno, los aretes, y los pendientes de Quetzalcóatl. Su trabajo es proteger al sol de los peligros del inframundo y como doble de Quetzalcóatl lleva su caracola Ejecatlicoscatl, es esta misma, ojo y el del viento. Entonces, eso ya está poético, pero muy tenebroso. En realidad, como en las tardes, él va detrás del sol y el sol se oculta primero en el horizonte. Entonces se dice que va detrás de él cuidándolo porque el sol se va al inframundo. Me preguntaba un amigo mío, un maracame mucho, que por fin teníamos una conexión mental muy padre porque iba yo a dar una plática a Jalisco o a Morelia y necesitaba su presencia. Él llegaba con su gente. Y decía, ¿qué haces aquí? Dice, pues tú me llamaste. Siempre me decía. Bueno, Víctor Mijares, que ahora vive en España, por cierto. Víctor Mijares, un maracame, eh, y un día que estábamos en una plática, alguien estaba hablando del inframundo, y me dice, oye Arturo, dice, ¿infra qué es abajo, debajo? Dice que hay otro mundo, un mundo acá abajo de nosotros. Digo, pues están diciendo, yo no sé. Entonces, vaya, como hasta un indígena de conocimiento se asombra de las tonterías del inframundo, o que el Mictlán es el inframundo, o que el Mictlán es el infierno, y aparecen todo esto en las famosas fuentes históricas. Entonces dice que Xolotl acompañó al dios Quetzalcóatl al Mictlán, la tierra de los muertos o inframundo, para recuperar los huesos de quienes habitaron el mundo anterior. Pues esto yo creo que ni el que lo escribió lo entendió, y menos el que lo lee como historiador. En realidad, ya vimos que Quetzalcóatl no era un dios ni era una persona, que es un mundo de vitalidad. Y que el Mictlán no es el lugar de los muertos, es el lugar del Miquistli. Mictlán es el reposo y la quietud necesaria antes de una nueva etapa. Y lo vemos, y digo, esto es muy fácil verlo. Una semilla que se siembra después de haberla sacado del fruto, no germina hasta que no tiene un lapso de reposo, de quietud, y hasta entonces, después de ese lapso de tiempo de reposo y de quietud, la sembramos y con el calor de la tierrita y la fuerza y la energía vibrante de la tierra, se abre la semilla y sale una nueva planta. Pero en donde la traducción de Xolotl, en donde la traducción de Xolotl se reivindica como el complemento o acompañante ideal, es en el canto de las mujeres de Chalco, en donde es evidente el uso de la partícula referencial al referirse varias veces al Xolotl como cualidad. Bueno, yo les aconsejo que busquen en internet el libro 15 poetas del mundo azteca, que editó la UNAM para el doctor Miguel Portilla, porque está completísimo el poema. Es, digamos, el único poema erótico que se recuperó en la época virreinal en grafías latinas, en donde un grupo de mujeres están provocando a Xayacatl. La historia contada como cuento es así,
No sé qué diga la historia referente a este caso, pero el poema es muy explícito. Dicen que Chalco, una cultura muy antigua y que guardaban mucho conocimiento, muchísimo, sobre todo heredado del esplendor, del antiguo esplendor otomí y tolteca, eh, pues siempre mantuvieron su independencia, no se dejaron nunca gobernar por ninguna otra cultura, porque tenemos presencia en varias partes, en Chalcatzingo y en Morelos, además de Chalco, en Chalcantongo, que es una de las muy famosas, en varias partes están presentes los chalcas, como una cultura de la cual están aprendiendo y llevaban, me imagino que lo que hizo Marina Sochi con Chimalhuautli, que llevaban grupos de gente a enseñar las técnicas que conocían en su lugar de origen. Entonces, Axayaca, necio, quería a fuerza que Chalco entrara a la famosa Confederación Anahuacat, en donde precisamente controlaban a más de 400 pueblos, pero los chalcas no quisieron. Y cada vez que mandaban a sus, les pasó con Coyohuacán, con Tezuzumutli, cada vez que mandaba una comisión, pues regresaban diciendo que no, que eran muy fuertes, que no necesitaban nada de los tenochcas, de los mexicas, absolutamente no estaban de ellos, y que no tenían por qué adherirse a sus órdenes. Entonces pasaron varios años y se desesperó a Shayakat, y un día dice, yo mismo voy a ir a tratar de hablar con ellos y voy a hacer que se convenzan de pertenecer a nuestro gobierno. Pero entonces, pues los oyentes oyen que va a ir el gran señor de Tenochtitlan a Chalco a dialogar con los gobernantes del consejo. ¿Y qué hacemos? Dice, "Pues, si viene con mucho ejército, con mucha gente, ¿qué hacemos?" Y entonces las esposas de todos los del consejo, las mujeres, por eso se llama el canto de las mujeres de Chalco, dice, no se preocupen, cuando llegue, los vamos a recibir, pero en un consejo de mujeres y nos vamos a preparar. Y entonces, pues están listísimas. Cuando llega a Shayakat, dicen, te recibimos, pero solamente a ti solo, sin nadie de tus acompañantes. Y lo reciben en un gran salón. Y entonces empiezan a jugar con él en un diálogo que les recomiendo que lo lean. Lo tenía yo hace ratito a la mano, pero al estar preparando las cosas, apagamos el Google y lo perdí. Y ya no lo pude recuperar para poder leerles algo acerca de eso. Pero es jugar con un juego de palabras de doble sentido con la Shayaka hasta que lo desesperan y se regresa por donde vino. Este es ya de los textos al final. Dice que en Mache Intenechu, no Xolotzin, mi venerable Xolot, ay, emaca o isi, simochichihuan, uen actitlacat, le intignenelo y en Oyolotzin, mi corazoncito, Tixochimalina y emotlacto. Yao o uya, nos aguaya ni mixitoa y Nikitian Nimitzinamiki, Xolotzin, le Intignenelo, no Yolotzin. Vaya, es larguísimo el poema y en varias partes utilizan el término Xolotzin o Xolot, pero como un complemento, ¿qué les diré? Como el justo complemento que necesitan ellas. En una le está diciendo, ella dice, aquí está mi flor abierta, penétrala. Y el otro se achicopala y le dice, ¿qué le pasó a tu palo del telar? Ya no tiene fuerza. O sea, se están hasta burlando de Ashayaka. Entonces, aquí una de ellas, más que les diré, más suertuda, le dice que no existe intichinio y tinechu,
qué feliz me hiciste, Nosholotzin, compañero mío de placer. Ya no te engalanes, eres muy hombre. Has agitado mi corazón, entrelazas con flores tu palabra. Y ya Oguya, o sea, está contenta. Donde yo hilo, me ofrezco a ti. Donde yo tejo, me acuerdo de ti. Xolotzin, compañero mío, ¿por qué has agitado a mi corazón? Entonces, por este tono, hay unos más fuertes, más explícitos en el aspecto sexual, pero se ve que de verdad estuvo miedo hacia Yacat y se regresó y dejó de molestar a la cultura chalca, al pueblo de Chalco, aunque querían que se anexara a la confederación de Tenochtitlan. El canto de las mujeres de Chalco se atribuye al poeta Aquiahuatzin de Ayapanco, recuperando los cantos orales de las mujeres chalcas al Tlactoani Xayácatl. Estas desafiaban al vencedor de su ciudad para que les demostrara sus dotes sexuales. Es el canto erótico más largo recuperado en lengua náhuatl. Estos ejemplos nos obligan a no utilizar indiscriminadamente las traducciones mitológicas. Este dibujo lo hicimos en Teotihuacán. Un día que fui con algunos alumnos, estábamos en el lado, acababan de estrenar el museo del lado sur de la Pirámide del Sol. Y en lo que era el jardín estaba esta pieza arqueológica. No tenía colores, simplemente el grabado, los colores se los pusimos nosotros. Y nos sorprendimos al ver que tenía unos picos como estrella, un círculos concéntricos, de una especie de base, como un piso, y una especie de boca de una caverna. Pero también lo que nos llamó la atención fue que aquí había una banda muy adornada. Y entonces nos dimos cuenta que precisamente como en los amarres que conmemoran los atados del fuego nuevo atrás atrás de la catedral, están este tipo de numerales. Este es un número 5, una barra tiene el valor de 5. Estas no, porque no están datadas, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tiene el símbolo de los años, muy al estilo Tenango o Teotihuacán, muy poco al estilo mixteco y mucho menos al estilo Tenochca, Mexica Tenochca. Entonces, cuando pasó un arqueólogo amigo de nosotros, le dijo, a ver, ven, descíframe esto. Y se le quedó viendo y dice, no, pues no sé. Digo, ¿y ustedes qué dicen? Digo, mira, para mí esto es una estrella grande, y a la única estrella grande que le dicen Hueyxitlalín es a lo que conocemos como el planeta Venus, porque es la que podemos percibir al reflejar la luz más cerca de la Tierra, es la estrella grande. Pensemos que este es Venus. Venus que lo vemos en un trasfondo de estudio que sería esta caverna. Luego, tiene esta barra que es el numeral 5 y estos 8 números que pues, precisamente es el conjunto del numeral 8 con respecto al tiempo amarrado, al tiempo atado. Entonces, nos obligó a no utilizar indiscriminadamente las traducciones mitológicas y buscar contextos que fueran mucho más lógicos que los que nos han mostrado solamente durante estos siglos transcurridos. Por ejemplo, estas ecuaciones simples, inscritas en forma de grabados matemáticos astronómicos. Veamos por qué. Entonces, los números visibles en el sistema de puntos y barras. Aquí están los puntos. 4 y 4, 8. Son 4 más 4, 8 años. Y luego estos son, el número 5 son 5 ciclos de Venus en virtud a los años transcurridos. Entonces tenemos dos cifras, 8 años y 5 ciclos de Venus. Y ahora vamos a hacer la comparación con el contenido en un cuadrado de 5 puntos, buscando promedios en un Huehuetilizpi de 104 años.
Para esto, pues tuvimos que hablar al Instituto de Astronomía de la UNAM, pues esto fue hace alrededor de 30 años, 25 y 30 años cuando hicimos esto, porque ya lo insertamos en el calendario de 95-96. Entonces, nos advirtieron, no sé, creo yo que fue Daniel Flores, pero no estoy seguro que fue el que nos apoyó, porque a veces era uno, a veces era otro. Entonces le pedimos que nos hiciera en su computadora un promedio de 10 años, de 10 años, para ver qué promedios había. Dice, pues, si lo hacen con más años o con menos años, les sale diferente, porque sobre todo las lunaciones, que aparentemente tienen que tener la misma recurrencia de luna llena, por el bamboleo del eje de la Tierra, que es apenas perceptible por nosotros, nos va variando de 1 a 2 días entre luna llena y luna llena con respecto a otra. Entonces lo que hacemos es hacer la suma en 10 años y luego dividirla entre 10 para buscar un promedio. Entonces le dijimos, no sería mucho problema que nos hiciera hacer el promedio en 104 años, que es un huevo equilistri. Y sí, nos lo hicieron, y resultó algo muy diferente a lo que había resultado primero. Entonces, promedios en 104 años transcurridos relativos a la Luna, al Sol y a Venus. Estos son horas, minutos y segundos, y estos son convertidos a una cifra decimal. Entonces, para la Luna, el promedio en 104 años nos arrojó 29 días, 5 horas, 16 minutos y 48 segundos. Vaya, muy padre el promedio. El problema para nosotros fue convertirlo a una cifra decimal. Es el promedio de luna llena a luna llena. Bueno, 29 días, 5 horas, 16 minutos y 48 segundos, convertidos a una cifra decimal, nos da 29 días y punto 22 de día. Bueno, ya lo teníamos, no había ninguna sombra. Y luego, la, los ciclos de Venus, tomando en cuenta que son 5 puntos los que están en el quinquunce, entonces el promedio que nos arrojó eh, fue de 584 días, 9 horas, 36 minutos, que son 584.4 de días. Es el promedio de Venus de volverlo a ver en el mismo lugar en la bóveda celeste en relación a otros conjuntos estelares a su alrededor. No importa en qué momento empecemos el cálculo o la visión, lo que vale la pena es qué constelaciones había alrededor. Y esto lo verificamos muchos años después, ya cuando teníamos los programas de astronomía. Entonces, efectivamente, en 584 días y casi medio día, volvía a estar el cielo justamente como estuvo 584 días antes. Entonces, pero lo curioso fue del caso, fue este caso, que como lo que teníamos era una barra de 5, multiplicamos 5 por 584.4 días y nos arrojó 2.922 días. Oh, ya había algo interesante porque esto es 100 veces menos que el 29.22 de la Luna. Bueno, el promedio para los días, para los años, el tiempo del solar sobre la Tierra, entonces son 365 días, punto 57 y no sé cuánto, lo cerramos, bueno, nos lo cerraron entre 365 días y 6 horas, que es un cuarto de día, 6 por 4, 24. Entonces, 365 días y 6 horas son en promedio el tiempo transcurrido en un año normal de 365.25 días. Es el promedio del Sol de volverlo a ver en el mismo lugar en la bóveda celeste en relación a otros conjuntos estelares a su alrededor. Y entonces multiplicamos 8, que es el número que nos arrojaba los puntitos, 8 por 365.25 y nos da también 2.922 días. Oh, sorpresa. Las tres cifras
nos arrojan el mismo resultado, sobre todo en este caso, que es, la misma cifra, pero fractal del 2922. Entonces ya teníamos más, firmeza en lo que estábamos haciendo. En este cuadrado están inscritos los ciclos de la luna. Veamos con detalle estos pormenores. Cada 8 años en promedio transcurren 20 periodos lunares, contando cada uno desde que nace una luna nueva hasta que vuelve a desaparecer, o luna llena y hasta que se vuelve a llenar. Entonces, cada 8 años transcurren 20 periodos, desde que nace una luna nueva hasta que vuelve a desaparecer. Ver, cada 8 años transcurren 5 periodos de Venus. De Venus, Xolos, Calpantecutli. O sea, en este cuadrito, este cuadrito tiene el valor de 8. Y cada 8 años, Tonatio, el Sol, completa 8 de sus ciclos en relación con la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en este cuadrito, aparte de haber 5 periodos de Venus, hay 8 años de la Tierra producidos por el Sol. Y hay 100 lunas llenas, por ejemplo, o lunas nuevas. Hay 100 periodos lunares. Entonces, en cada puntito hay 20 lunas. Hay 20 lunas en cada puntito. Entonces, 20 por 5 son 100 lunas. Con 100 lunas hay 8 años de la Tierra y 5 periodos de Venus. Entonces, este es el que le pusieron quincunce, o creo que tiene más nombres, pero bueno, me acuerdo ahorita de quincunce. De quincunce o Ilhuicalmacuili, del 5 celeste. Pero en realidad son fórmulas realmente astronómicas y matemáticas que nunca hubiéramos sospechado si nos dejamos llevar nada más por lo escrito en el siglo XVI. Aquí hay otro tipo de cálculos inscritos y que afortunadamente digo yo, que en el cálculo hipotecario empezamos a estudiar esto a través de la matemática y de la astronomía y no de la historia contada por los religiosos del siglo XVI. No, no los descartamos. Hay cosas que conocieron que no tienen que ver con la matemática y la astronomía, que están describiendo de a detalle lo que sí conocían, pero lo que no conocían ni están describiendo, pero están inventando sus informantes. Veámoslo con detalles de recurrencia astronómica. 2.922 días, entre 100, aquí se me perdió el signo de entre 100 son 29.22 días de recurrencia astronómica en el cuadrado de 5 puntos. 29 días, 5 horas, 16 minutos y 48 segundos son convertidos a una cifra decimal de 29.22. Luego, 584 días, 9 horas y 36 minutos son 584.4 días en decimales. Entonces, para continuar de este lado, 2.222 entre 100 son 29.22. 29.22 por 100 nos da el resultado de 2.922 días, lo que significa que si en el cuadrado hay 100 lunas, son 20, 40, 80, no, 20 por 5, 100, ¿verdad? Sí. 20, 40, 60, 80 y 100. Hay 100 lunas, en cada punto hay 20 lunas. Entonces, en cada cuadrado hay inscritos 8 años de la Tierra o ciclos del Sol. Aquí está un punto con 20 lunas. A punto del cuadrado hay, bueno, en el centro del cuadrado hay 508. No, si está en cada punto del cuadrado hay 584.4 de días, refiriéndose precisamente a Venus, o 8. Vamos a suponer que el cuadrado nos dé la cifra 2 para cada lado del cuadrado, serían los 8 años de la Tierra, los 5 ciclos de Venus y las 100 lunas contenidas
en estos 5 puntitos. Entonces, esta compresión de cálculos matemáticos en un cuadradito aparentemente inofensivo, a mí me parece un gran logro de esta humanidad que fueron nuestros ancestros y que desafortunadamente ninguno de los analistas de la época virreinal lo entendió y mucho menos lo comprendió. Una cosa es medio entender la mecánica, la matemática, y otra cosa es comprender la importancia de esos cálculos matemáticos para la vida diaria de todo un pueblo. 2.900 días en un cuadrado. Si en cada punto del cuadrado, aquí nos da 4 días, punto 4 por 5, o sea, nos da 2.922. Significa que en cada cuadrado están inscritos en los 5 puntos 2.922 días en 5 periodos. Imaginen ustedes que si contáramos todos los cuadritos que están en la piedra de los Soles o en la que acabamos de ver, que es la piedra de Tizo, ¿cuántos cientos de años están calculados ahí a futuro? Y no es necesario que tengan que sacrificar o ofrecer un corazón humano al sol para que salga el otro día. Y pues eso es lo que nos enseñan nuestros historiadores, nuestros maestros de historia a todos los mexicanos. Luego, si en cada cuadrado hay 8 años, 365.25 por 8 son 2.922. Este es el signo del año, lo encontramos en Teotenango, aquí a 2 pasitos de Malinalco, y en Teotihuacán. Ahora bien, aquí viene algo interesante también. Queríamos saber cuántos cuadritos abarcaban 52 años. Entonces, multiplicamos 365.25 por 52 años y nos da un total de días de 18.993. Nos pusimos a revisar los cálculos de los expertos en calendárica y solamente les da 18.980 días. Qué curioso. ¿Por qué 18.980 días y a nosotros nos da 18.993? ¿Qué están faltando? 13 días. ¿En dónde están escondidos esos 13 días? En los días Nemonteni. Porque en primer lugar, no registran el punto 25, que es un cuarto de día. Nos dan por cerrado 365 días, y entonces en 52 años siempre les estarán faltando 13 días. ¿En dónde están esos 13 días? En el cuarto del día del quinto Nemontemi. Ese quinto Nemontemi tiene un signo de día, pero tiene un cuarto de día de más que los otros Nemontemi que están detrás de él. Entonces, entendiendo los Nemontemi, se entiende en gran parte la exactitud de la cuenta calendárica de nuestros ancestros, que eran matemáticos y astrónomos. Yo sé que ahora a nosotros nos da mucha pereza entender las matemáticas, pero si las entendemos muy a la manera de nuestros ancestros, vemos que está reflejada toda la ciclicidad de la naturaleza. Entonces, 584.4 por 5 nos da 2.922 días. Y 2.922 días en cada cuadrito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. Son 18.993. Pero ¿qué creen ustedes? Que no está completo el cálculo. Le falta medio cuadrito y 6 más adelante para que este sea el cuadrito del centro. Estos 6 que están aquí, debe haber otros 6 aquí adelante. Entonces, ¿qué son? 6 y 6, 12, y el del centro, 13 cuadritos de 2.992 días. Entonces, en realidad, debemos multiplicar 18.993 por 2 para conocer un ciclo completo sin que esté mocho un cuadrito. Si alguien tiene una calculadora ahorita ya a la mano, sume 18.993 por 2 para saber cuántos días son en 104 años, que en realidad es un huehuetilisti, es un ciclo de 2 ciclos de 52 años.
Entonces, en 6 conjuntos y medio, hay 18.993 días en 52 años. En 6 cuadrados y medio, hay 32 y medio periodos de Venus. Entonces, todavía no me hacen el cálculo, por favor. Pero, listas. 37.986. 37.986 días es el ciclo completo de un huehuetilisli de 104 años. Y así ya tenemos 13 cuadritos completos de los famosos quincunces que están en muchísimos de los monumentos ciclográficos que conocemos. Bueno, le cambio. Gracias, Fiscas. Oh. En varios monumentos que llamaremos ciclográficos, existen registros de los ciclos de Tlahuizcalpantecutli y Xolos. Como esta banda que vemos aquí, que no he podido, no he querido, no tengo ganas de hacer el cálculo, o sea, porque además hay unos que no se ven, no sé si contarlos o no contarlos, y contar nada más los que se ven. Aquí donde están las flechas del tiempo, pues no se ven por lo menos 4 de ellos. Y donde están, ¿qué más? Ah, pues aquí hay las 4 de los rumbos. eh, sí, los 4 de los rumbos rompen la secuela. Bueno, aquí ahí les puse de ejemplo un cuadrito dibujado para que se vieran dónde están precisamente los registros de los ciclos de Tlahuizcalpantecutli y de Xolos. Entonces, vamos a tener en cuenta que esta piedra, que creo que ya la metieron al museo, esta piedra la vamos a encontrar también en varias de las manifestaciones de la Mixteca o de Zapoteca y de Teotihuacán, y no sé en dónde va a ser. Ahorita, que yo recuerdo, hay una piedra parecida, Zapoteca o Mixteca, y esta que es Teotihuacana. No olvidar que es una ecuación astronómica, Teotihuacán en este caso, en la que 5 ciclos de Tlahuizcalpantecutli son 8 años en la Tierra. Esta escultura estaba en el jardín del Museo de Teotihuacán. Y aquí están el signo de los años, el número, sí, el registro del número 5 y el registro del número 8. Ahora, los glifos de las franjas celestes. Los glifos de las franjas celestes. En el Códice Borgia, ¿en dónde más se me visto? Creo que en el Laos, me fue llevar. Digo, estas están, tienen los glifos de Venus. No sé qué sean estos navajas de pedernal. Uno dice que son registros de Mercurio, pero sería también con la misma ciclicidad de los de Venus, lo cual no es posible. Pero lo volvemos a encontrar también en este otro dibujo. El de la luna, pues ya lo habíamos visto la semana pasada, que son, cada abertura es un día, son 7 días multiplicados por 4. Aquí tiene un numeral 4 que no se lo puse, porque son 28 y la misma luna es del número 29 y un pedacito, y que se abre 4 días, tomando en cuenta que este sea el vientre femenino, que se abre 4 días cada luna, se abre 4 días para que pueda entrar una semilla. Si no entra, pues esto se desecha y vuelve a prepararse para el siguiente, hasta que sea fecundada con este conejito, que lo único que sabe es hacer más conejitos. Estos son los mitos de los franjas celestes. Pero algo nos llamó la atención. Ven ustedes, entre más se va viendo el cielo hacia arriba, más se va oscureciendo hasta que ya se ven las estrellas. Entonces va de negro a azul oscuro, a azul más claro, mucho más claro. Es una fotografía real. Y que el horizonte se va convirtiendo en amarillo, en naranja y luego en rojo, donde se oculta el sol. Y este es lo que hace el glifo del cielo, del Lilihuicat, en muchos de los códices. Me llamó la atención
esta escena, que está en la página 69 del Conce Borgia, que Xolotl está saliendo del pico con el que sopla Hécate el viento. Está abriendo el pico del Hécate y está saliendo Xolotl de ahí. Y vemos de que Xolotl tiene el collar de los Quetzalcóatl, tiene el pectoral de los Quetzalcóatl. No alcanzo a ver, pero creo que es el arete engancho. Está aquí, bueno. Entonces, Xolotl es un Quetzalcóatl que está reflejando la parte del sol del atardecer y que se origina también un viento cada atardecer, cada tarde. Dos glifos también que tienen relación con Venus, tres glifos que tienen relación con Venus. Y esta banda celeste donde están Venus, el Sol, pues aquí hay un útero, como una luna fecundada, y luego vuelve a estar otra luna con un caracolito adentro, y los símbolos de Venus también, en forma recurrente. El Xolotl, o ídolo verde, del Museo de Stuttgart en Alemania. Está aquí, bueno, aquí tenemos un dibujo de Xolotl, esta manifestación de un joven Xolotl con un Xoloscuintli esquelético. Y tenemos aquí a Tonatiuh el Sol como el que está ordenando la ciclicidad de muchísimas cosas sobre la Tierra. Bueno, esta figura, Xolotl, le dicen el Xolotl de Stuttgart. En principio creyeron que era Mictlantecutli, pero al ver todos, tiene una serie de fechamientos relativos, ¿saben? Ustedes Venus vespertino, en la frente tiene un Venus matutino. ¿Por qué se nota? Porque en los vespertinos tiene un símbolo de transmutación y en el de la mañana no lo tiene, como el que tiene aquí en la frente. El disco solar que vimos que lo viene atravesando un guerrero, una enorme serpiente, que es toda la naturaleza circundante, un Nahuicoatl, no veo el movimiento aquí, pero bueno, puede ser referente a la serpiente, llena de belleza, de plumas, de quetzal, de vibración, de belleza vivificante. En estos orificios, que por cierto, me parece que en el archivo de Indias está el acta el registro de lo que salió en esa remesa que mandó Hernán Cortés. Y en esa remesa dice que iba un ídolo de piedra verde con dos joyas engarzadas con oro, oro que le taparon la rendija para que no se cayeran las piedras preciosas, tanto de esta parte como de esta parte. Entonces, pero se ve que le metieron la punta de una daga para sacarle las piedras preciosas. Y ya llegó así como está, ya llegó a Europa. Y por azares del destino, ahorita no tengo el registro a la mano, lo pueden encontrar en internet, llegó al Museo de Stuttgart en Alemania. Entonces, se mandó a hacer un fechamiento, le digo que el registro lo tenía la doctora Johanna Broda, en donde el fechamiento por medio del carbono 14 en aquel entonces decía que esta pieza fue hecha entre 1518 y 1500, a ver, 8 y no recuerdo, 23 o 26 es la otra fecha límite. Pero lo que sí nos ubica es que Hernán Cortés llegó en 1519, en 1520 hizo todas las atrocidades que registra la historia. Entonces, ¿quién hizo? La pieza tiene el estilo de ya muy tardío mexica, y es una piedra muy difícil de hablar, pero al ponerle a este Xolotl el rostro de la transmutación, le estaban anunciando, creemos que no fue ni para, a ver,
Tizoc, Ahuizoc, Yaca, Tizoc, Ahuizoc y Moctezuma. Creemos que la hicieron en la época de Moctezuma Xocoyotzin, previniéndole algo, pero no a él. Creemos que más bien se le hicieron a su Cihuacóatl. Creo que fue un personaje que se llamaba el del humo negro, el Potonqui. Creemos que sea eso, no creemos que se lo hayan hecho exclusivamente para Moctezuma. Pero les están previniendo de que tengan pendiente las trecenas, calendario que es la trecena uno águila, a ver si por aquí de nosotros la trecena uno Secali, uno casa, uno Somagli, tiene que ver con los inicios de las trecenas, y este es un día, uno, dos, tres, cuatro, Naui, Ejecat. Bueno, hay una serie de fechamientos que también hicimos el estudio y lo tenemos en la computadora de México. De todas de los fechamientos de cuando hicieron este objeto y que les estaban previniendo de que iba a haber dolor, cambios muy fuertes y quizá ni se dieron cuenta de ello porque todo sucedió y quizá no estaban prevenidos. Pero esto es una joya, una prevención hecha en jade precisamente, eh, con una pieza perfectamente labrada, perfectamente desde el diseño, bueno, absolutamente todo es perfeccionista y no la supieron entender. Y aquí volvemos a otro acercamiento de la misma piedra, la serpiente con plumas de quetzal, como diciendo se va a destrozar la naturaleza, va a cambiar la naturaleza, no sé, muchas cosas les estaban previniendo y no sé ni qué ver, ni qué fue precisamente. Este es una Xolotl, bueno, Xolotl tiene que ver con todo lo que tiene un cambio, una transmutación, como el ajolote que después de ser ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre que parecen espermatozoides, les van saliendo patitas, se van convirtiendo, y las que logran llegar a ser salamandras, Renacuajo, maestro. renacuajo, los que logran llegar a ser salamandras, pues ya van teniendo un aspecto más largo, más finito, o en el caso de los que se hacen sapos o ranas también, es una transmutación. En el caso de los perritos que le dicen Xoloitzcuintli, son porque son los compañeros, ¿qué les diré? Más apreciados y queridos por los seres humanos. Luego, de Lucero de la Tarde, ¿qué es lo que se dice de él como una deidad? Bueno, Xolotl es el señor, pero ya como Lucero, no como el Xolotl monstruoso. Es el señor de la estrella de la tarde y del inframundo, otra vez el inframundo. Era el dios del relámpago. ¿Qué tiene que ver con el relámpago? El dios de los espíritus y además el que ayudaba a los muertos en su viaje al Mictlán, hasta con acento en la A. Pero era también el dios de fuego y de la mala suerte. Órale. Era gemelo de Quetzalcóatl y la personificación maligna de Venus. Válgame todo lo que le cargaron. Protege al sol cuando viaja a través del inframundo durante la noche. Y también lleva adelante al género humano y le entregó a los humanos el fuego de la sabiduría. Qué curiosos conceptos se vienen manejando realmente. Bueno, entonces, abundando en sus descripciones, era representado como un perro de color oscuro. Más bien, había una especie de perritos que eran los fieles acompañantes de los seres humanos, por eso se llamaban Xoloitzcuintli. Perro se dice chi, con i larga, chichi. Chichi no tiene que ver con las mamas femeninas. Chichi quiere decir perro. Y Xoloitzcuintli, el escuintli es una variedad de los chichis. Y el Xoloitzcuintli es el que por su carácter, por su, ¿qué les diré? Su suavidad en el trato, eran los compañeros ideales, tanto que en los pueblos todavía nos tocó ver esto, que los que tenían Xoloitzcuintli
son muy calientitos, que como no tienen pelo, despiden mucho calor y son los acompañantes ideales de las personas ya viejitas que tienen reumas. Entonces era dormirse el perro en las piernas de su amo y le daba el calor necesario para que pudiera pues, amanecer al otro día con las piernas calientitas. Y era tanto que cuando una persona moría, la enterraban con su Xoloscuintli. Era considerado la estrella vespertina, al contrario de su gemelo, que es la estrella matutina, y representaba a los aspectos oscuros de la dualidad de los gemelos. Es más todo lo que se inventan de algo que es completamente muy natural. Y además, este Xolo tiene que ver con un Nanahuatzin, que es uno que tiene muchos granos o bubas. Pero este es de una serie que aparecen tanto en el Códice Fiyervari como en el Códice Borgia, en donde los xolos son los xolome son los que están encendiendo un fuego ceremonial, pero como tienen atributos de varios, estas son las que le llaman también las cruces de San Andrés o las cruces de Quetzalcóatl. En realidad son distintivos precisamente de los que tienen que ver con la transmutación de xolos. Aquí tenemos de la enciclopedia infantil Colibrí un precioso dibujo de Felipe, creo que iba, un gran dibujante de, de cosas prehispánicas. Es una serie que se llama los animales prehispánicos y que tiene ocelotes, tiene quetzales, de muchos animalitos, que muchos ya se están extinguiendo, y este es el famoso Xoloscuintli, muy parecido a los perros gorditos de la zona de Colima, Michoacán y Jalisco, pero que en realidad son los perros sin pelo. Otro aquí tenemos un Xoloscuintli que va a ser enterrado junto con su amo. Este también es el dibujo ante Felipe, algo, no me acuerdo ahorita. Nuestros ancestros fueron registrando a través de los tiempos que el tono del sol ocasionaba otros efectos. Al calentar las masas del aire que colisionaban al chocar con masas de aire frío en las capas que cubren la Tierra, que con seguridad esas capas que cubren la Tierra los podemos identificar como Shomokus y Pactonal. Y Tonatiuh genera a Tlaloc y Ejecas como funciones resultantes, pero en consecuencia. En forma directa ya vimos que son Pilsintecutli de Chiquetzal y todos los demás. En forma de reflejo son Mestli y Tlaixcalpantecutli. Pero en funciones resultantes en consecuencia son Tlaloc y Ejecas. ¿Por qué? Vamos a ver. Los que estudiaban y eran especialistas en conocer y aprovechar la acción de Ejeca del viento fueron los Quetzalcóatl, Ejeca, Tlamacasqui. Quetzalcóatl, Ejeca, Tlamacasqui. En realidad son los ofrendadores que tienen el conocimiento del viento y que pertenecen a la ciencia de la energía vital, que es Quetzalcóatl. Este dibujo es muy moderno, me gustó mucho, muy colorido y degradado en el tono. En realidad los colores son planos en la mayoría. Como deidad, nos lo presentan así. Y lo vemos con su tocado cónico, su caracol cortado de pectoral, su arego, a veces está para adelante, a veces para atrás. La mayoría tiene un collar de caracolitos de arriba. Y dice Jeca, Dios del viento. Esta era la representación del dios Quetzalcóatl en su advocación. Siempre utilizan la palabra advocación
como si estuvieran refiriendo a las personificaciones de la Virgen, son las vocaciones de María, pues representaciones, en su representación de Dios del viento. También era quien anunciaba las lluvias. La cara del Dios iba cubierta con una gran máscara de pico de ave, con la cual soplaba el viento, que limpiaba el camino para los tlaloque, que eran los dioses menores de la lluvia. Todos son dioses y deidades, caramba. Se ve que los que escribieron todas esas crónicas traían en la cabeza pura religión. Como elemento natural ya es otra cosa. Se expresa de extremo a extremo, desde la brisa que apenas mueve las hojas de los árboles, por los vientos refrescantes en las tierras cálidas, hasta llegar a tener la furia de las tormentas y de los huracanes. Entonces este video me resultó que video muy explícito de ver cómo al chocar las corrientes de aire generan esta colisión de kilómetros, a veces acaba poblaciones enteras cuando tocan tierra, o en el mar, cuántas embarcaciones no habrán sufrido la desaparición al estar en medio de estas colisiones que producen el viento. Y claro, también ahí está la lluvia, pero sobre todo las masas de aire caliente al chocar con las masas de aire frío. O estas otras en los desiertos, vean ustedes, los tornados en los lugares desérticos y calientes, también son producto del confrontamiento de masas de aire de diferente poder, temperatura y velocidad. Entonces, en Estados Unidos, los estados de Kansas, partes de Arizona, siempre están sufriendo este tipo de fenómenos. Las películas que hemos visto, vemos que hasta trailers levanta en la fuerza del viento. Imagínense, las casas quedan arruinadas. Y muchas casas tienen refugios subterráneos para que se caiga todo lo de arriba, pero que no acabe con la gente. Son los refugios contra los tornados. Entonces, este video, cómo se ve esa fuerza, e incluso al atrapar a otras corrientes, se incluyen el remolino central. Un Quetzalcóatl Tlamatcasque tiene la máscara del viento, por lo tanto es un Ejeca Tlamatcasque. Es un experto en el conocimiento del elemento viento llamado Ejeca. Ejecat viene de dos sílabas, iji, que no es ni e ni i. Iji, Ejecat es el que es, el que es aliento, el que es aire que se mueve, porque incluso Ijiot en la sierra es el aliento de la vida. En cambio, en antropología dicen que el Ijiot lo tenemos en el hígado. ¿Cómo? Pero Ijeca viene de aliento. Se le reconoce como el sembrador de los campos, el que barre y limpia nuestras veredas. Es el comunicador y el mensajero portador del canto y de la palabra. Para las personas es conveniente centrarse en lo positivo, pues se corre el riesgo de ser un huracán destructivo o una brisa que apenas se siente. El Hegel tiene que ver también con la espiral, así como Tecucisteca o Texisteca, porque además, vean ustedes, este otro pectoral del Códice Borbónico es diferente a los que acabamos de ver. No, a los que acabamos de ver. Ay, disculpa. Son más curvos, que son más curvos. ¿Quién llora por ahí? Y que nos comentaba, y esto es hace poco, era unos 2 años que nos comentaba una persona en Guerrero, una sierra de Guerrero,
que la diferencia entre los pectorales de la energía vital, de Quetzalcóatl, unos son picudos porque tienen que ver con las estrellas y otros son curvos como flores porque tienen que ver con la botánica. Entonces, si esto es cierto, este señor tiene que ver más con la astronomía y los otros mucho más con la botánica, con el conocimiento precisamente de las plantas y de las flores. Pero vaya, todos están dentro del mismo contexto de Quetzalcóatl. Esta es una de las, le dicen almenas, con la palabra muy árabe, a los adornos de las fachadas, en donde precisamente es una espiral. Habría que ver con detalle. eh, ay, se mueve hasta esta parte y la otra también llega hasta el centro, pero en la otra vertiente. Es como una dualidad de espirales que convergen a un mismo punto. Porta varios distintivos que comparte con otros personajes que como él descienden de la energía vital y que el tono del sol está originando constantemente. Este es un sello de la colección del libro de Jorge Enciso, de Hécate el Viento. Y aquí tenemos la cabeza de Hécate, del Códice de Borgia, donde precisamente tenemos el pectoral con pétalos de flores. Pero este precisamente pues, es un sello del viento, pero nos llamó la atención de que se está generando el aliento de la vida. Y aquí sí hay varios estudios que han hecho sobre este sello, pero sin inmiscuirlo en la dualidad, porque aquí tiene el número 2. Estos son dos, es una dualidad, la que por medio del conocimiento de las estrellas y por medio del conocimiento quizá de las plantas, se van a unir. Entonces, si vamos parando el sello, vemos que son dos personajes. Bueno, así acostaditos se ve más real. Tenemos a un personaje femenino que está debajo de un personaje masculino que viste una tilma, ella viste un huipil, y lo que están haciendo es otra nueva vida para que en ella se influye el aliento de la vida. Esto sería una representación en un sello de la acción de un Ometeot, mucho muy, ¿qué les diré? Mucho muy oculto, mucho muy condensado en este sentido. Sería la dualidad y precisamente el higidio de efecto. Bueno, aquí tenemos el sello en sí, y ahí es esta otra manifestación hecha me parece, por un dibujante Huichol, porque aquí vemos los peyotitos. Entonces aquí sí vemos mucho mejor al masculino que está acostado sobre lo femenino. Eh, eh, no me meto ahorita con los numerales, lo desconozco, pero aquí son 3 hojas más bien, y aquí tiene un numeral 3. Bueno, el numeral 3 sí tiene que ver con la feminidad, ya lo hemos estado viendo por las 3 piedras del fogón, por ejemplo. Y el chiste de que la parte estelar sea dual también es muy importante. Pero sí, aquí está la cabeza de él y aquí está la cabeza de ella. Entonces, en la unión de los dos va a nacer alguien que va a tener en sí mismo el aliento de la vida. Me dice que es Salita, que ya es hora. Y bueno, esta unión, esta unión que vemos en la espiral constante, que tiene que ver con todo lo que existe en movimiento en la naturaleza, la encontramos en esta otra manifestación del Códice Magliabechi, que todo el mundo dice que es maya, pero no son las mantas del Códice Magliabechi, y que son precisamente dos espirales perfectamente simétricas que emergen de las cabezas de 4 mariposas.
Ujú. Y entonces está perfectamente equilibrada a la dualidad. Y justamente no sé por qué no da vuelta, pero esto está raro, ¿verdad? Está dando vueltas Ujú. constantemente. Ahora, algunas no se movieron, fíjate. Pero bueno, aquí tenemos, es una espiral. ¿Quién haría esta obra de arte en espiral que está saliendo del centro? Porque además nos ilustra en que ese punto que puse aquí somos cada uno de nosotros. Somos el centro de nuestro propio universo personal. Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos?